Buenas tardes, alumnos y docentes del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE. Es una institución que se ha caracterizado durante el desarrollo de los periodos escolares por ofrecer no solo las asignaturas que conforman el plan de estudios de cada uno de los posgrados que componen nuestra oferta educativa, sino también espacios de construcción del conocimiento alternativos para los estudiantes de nuestra institución. Esta ocasión no podría ser la excepción. A pesar de la distancia y a través de la virtualidad, así como se han venido desarrollando todas las actividades desde hace más de 1 año y medio, obligados por el confinamiento por la pandemia COVID-19, por lo que agradezco a la doctora Esther Caldiño Mérida por su disponibilidad y generosidad académica al compartir con los alumnos de doctorado en sus diferentes generaciones la videoconferencia, cómo elaborar un documento de investigación educativa. Sin duda alguna, un tema por demás trascendental e importante para ellos, ya que coadyuvará a fortalecer las competencias desarrolladas en las materias de metodología y seminarios, y a la vez fortalecerá su proyecto de investigación. Gracias y bienvenida, doctora Caldiño. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a los 19 alumnos de nuevo ingreso al programa doctoral que se incorporan en este periodo al Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, el 6, como los conocemos todos. Sean todos ustedes bienvenidos, alumnos, docentes de los diferentes programas de maestría y doctorado. Bienvenidos a este espacio y sigamos generando una comunidad de profesionales que sigue aprendiendo y reflexionando desde la virtualidad. Me permito leer una semblanza muy ejecutiva del quehacer académico, así como de la trayectoria de la doctora Caldiño. La doctora Esther Caldiño Mérida es egresada de la Escuela Nacional de Maestros en 1983. Licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en 1987. Maestra en Educación, egresada de la Universidad de las Américas, Ciudad de México, en 1994. Y doctora en Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías, egresada de la Universidad de las Américas, Puebla, 2010. Laboró 36 años ininterrumpidos como docente frente a grupo, directora, supervisora y jefe de sector en escuelas primarias públicas de la Ciudad de México. Durante los últimos 14 años se ha desempeñado como docente de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, impartiendo asignaturas psicopedagógicas y diversos talleres de formación humana en universidades públicas y privadas de la Ciudad de México. Entre sus participaciones destacadas a nivel internacional se encuentran colaboración en la 23ª Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME 23, en Santo Domingo, República Dominicana, en mayo de 2009. Participación en el programa de perfeccionamiento de competencias docentes para los nuevos y viejos alfabetismos en la Universidad Autónoma de Madrid, España, en julio de 2011. Presentación en el Congreso Internacional de Educación Superior con el tema Diseño de ambientes innovadores que favorecen el aprendizaje de los alumnos de posgrado de la Universidad La Salle. Presentado en el Taller Internacional de La Habana, Cuba, en 2012. Participación en el curso La Educación para la Ciencia y la Tecnología y ITC en la Educación, en el Centro Internacional de Capacitación AOFRI, Jerusalén, Israel, en diciembre de 2013. Colaboración en el Congreso de Ciencia y Tecnología en Asunción, Paraguay, Shalom, 2017, entre otros. Actualmente colabora como docente de maestría y doctorado en la Universidad La Salle, en el Centro de Estudios Superiores en Educación, en la Universidad Marista y en la Universidad
del Valle de México. Bienvenida, doctora. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Maribel, doctora Teresita. Agradezco infinitamente esta maravillosa invitación. Agradezco obviamente a mi compañero Austre, que somos compañeros de investigación y de muchas cuestiones académicas, que hoy me da mucho gusto verlo aquí, y a otros compañeros, no solamente de México, sino el extranjero que están con nosotros. En este momento, cuando la doctora Maribel lee mi semblanza, uno va tejiendo, ¿no? Esos hermosos recuerdos, y obviamente mi primera playera que me puse y que jamás me voy a quitar es la de haber sido maestra de educación primaria, que durante décadas pues fueron risas, llantos, éxitos, tristezas, como todos, pero siempre muy orgullosa, repito, de haber sido docente de escuela. Te apagó el micrófono, Esther. Perdón. Sin más preámbulo, vamos a iniciar mi participación, que el día de hoy titulé ¿Cómo elaborar un documento de investigación educativa? Ustedes me dicen cuando ya lo puedan observar, y les voy a pedir, si se vuelve a dar el momento de que deje de escucharme, interrúmpanme por favor, porque esta cuestión tecnológica a veces nos juega cosas que no están programadas. Muy bien. Quiero compartir que efectivamente hablar de documentos de investigación educativa es hablar de un sinfín de documentos. Hoy aquí nos vamos a buscar que nuestra mirada esté sobre los documentos que nosotros realizamos efectivamente cuando vamos a titularnos de una licenciatura, de una maestría o de un doctorado. Y antes de ello, quiero compartir esta hermosa frase que quiero pensar que pues nos pega a todos los que somos docentes y nos pega más hoy en época de pandemia. Es una frase de Howard Hendricks que dice: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, es aquella que se hace de corazón a corazón. Esto de forma breve les comparto, siempre lo hago cuando participo en conferencias presenciales. Hablar de mis padres, que fueron el motor, el ejemplo, el impulso por lo que hoy soy maestra. Hablar de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, que igualmente son motivación profunda. Y sobre todo hablar de estos viajes académicos de compartir. Efectivamente, he tenido la oportunidad de estar en más de 17 países a nivel internacional compartiendo temas educativos desde nivel primaria hasta nivel doctoral. La agenda de la sesión de esta plática está básicamente enfocada a abordar 4 puntos muy importantes. Primero, el planteamiento del problema. Segundo, el marco teórico. Tercero, la metodología de la investigación. Y cuarto, las conclusiones y los resultados. Obviamente tenemos muy poco tiempo para abordar estos temas que se abordan en semestres completos, pero de lo que se trata hoy es de poder inspirar a todos aquellos maestros que no solamente están haciendo un doctorado, sino que están frente a grupo y están haciendo un curso, una licenciatura, una maestría, a que nos atrevamos a escribir,
Lamentablemente, los maestros no escribimos. Los maestros nos hemos olvidado de hacer nuestras bitácoras, nuestros diarios de campo, y a lo mejor sí lo hacemos, pero no lo compartimos. Y es momento entonces de poder compartir para que mi experiencia, para que mi investigación, para que mi mirada pueda llegar a nivel internacional. Y voy a partir del concepto, antes de abordar nuestro capitulado que lleva una tesis, por lo que es, ¿qué es una tesis, no? ¿A qué nos referimos como investigadores, como estudiantes, a este concepto tan maravilloso y que no nos deja dormir por mucho tiempo cuando somos estudiantes? Efectivamente, una tesis es un trabajo que está basado en una investigación científica con un rigor teórico, metodológico y sistemático. Obviamente, este trabajo de tesis siempre está sustentado en argumentos, cuestionamientos y propuestas. Es muy importante recordar que nuestros trabajos de investigación pueden tener diferentes enfoques. Pueden ser de enfoque cualitativo, de enfoque cuantitativo o de enfoque mixto. El enfoque cualitativo sabemos que es subjetivo, interpretativo, pero que nos permite estudiar el fenómeno, que nos permite conocer por qué sucede, cuándo sucede, por qué motivo sucede este fenómeno. Si mi estudio es cuantitativo, me permitirá conocer cantidades, porcentajes, estadísticas. Y Silvia Smelkers menciona que un bello trabajo de tesis es aquel que es mixto, es decir, que combinamos lo cuantitativo y lo cualitativo. Recordemos que todos estos enfoques tienen que aportar algo a la sociedad del conocimiento. Tenemos que mencionar qué impacto tiene nuestro trabajo de tesis, no solamente pedagógico, sino también social, también económico, también desde muchas aristas tenemos que compartir y tenemos que dejar escrito qué impacto va a tener mi trabajo de tesis doctoral. Muy importante que cuando nos planteemos, cuando hagamos esta formulación del problema, nos hagamos un supuesto como científicos, porque nosotros ya somos científicos sociales. Nosotros, cuando estamos en esta parte de tesis, de elaboración de tesis, debemos ponernos la camiseta de investigadores, no tanto de alumnos, no tanto de alumnos doctorales o de alumnos de maestría o de alumnos de licenciatura. Tengo que ponerme la camiseta de un científico social, porque a medida que yo me identifique con este tema que voy a resolver, con esta problemática que voy a resolver, tendré más pasión, más amor, más dedicación, porque efectivamente hacer una tesis doctoral, ya decía yo, a muchos, yo recuerdo cuando hice mi tesis de maestría, perdí 10 kilos de peso. ¿Por qué? Porque es esta parte de mucha responsabilidad, de mucha presión, no solamente escolar, sino también familiar y social, porque estamos haciendo una tesis de maestría o de doctorado, y obviamente eso conlleva un compromiso muy profundo. Existen diferentes tipos de tesis, las podemos hacer individuales, las podemos hacer por parejas o las podemos hacer por brigadas, ¿no? Esto, ¿quién lo define? Lo define el comité de investigación de cada universidad. ¿Qué muy importante de nuestra portada? ¿Qué es lo primero que vemos en nuestro trabajo de tesis? El título del trabajo. Nuestro título del trabajo no debe de llevar más de 15 palabras, obviamente menos de 12, y siempre en este título debemos considerar nuestras variables o nuestras
categorías de análisis. Efectivamente, el título tiene que estar claro, conciso y tiene que delimitar mi objeto de estudio. Dentro de toda esta oración de 12 palabras, debemos de manejar con negritas cuál es mi objeto de estudio para que yo no divague y no me salga del trabajo y no podamos perder esta delimitación muy precisa de nuestro trabajo. Obviamente, algunas universidades nos piden que el título vaya en español y vaya en inglés. Importante también que recordemos que un trabajo bien estructurado se guía por esta maravilla que es el índice. Si tú tienes claro el contenido de tu trabajo, obviamente lo va a reflejar el índice. Los que pues nos hemos dedicado por años a revisar trabajos de tesis de maestría y tesis doctoral, lo primero que revisamos en lo personal es el título y es el índice. El índice me da estos apartados de divisiones y de subdivisiones que colocamos con numerales. Y obviamente al leer el contenido me doy una idea de lo que nuestros alumnos están trabajando. Muy importante considerar en la parte final del índice el índice de tablas y el índice de gráficas, en donde voy a colocar el número de tabla, el nombre de la tabla y la página de la tabla. Importante también mencionar que el resumen y el abstract son dos cosas que debieran estar en nuestras tesis, aunque de manera general, por ejemplo, de manera personal, tengo escuelas que me dicen no, el resumen y el abstract no van aquí porque solamente van cuando publicamos en revistas. Adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, me regreso un poquito. Estábamos hablando del resumen y del abstract. Obviamente, el resumen, como su nombre lo dice, no puede llevar más de 250 palabras y lo debemos escribir en español y en inglés, ¿no? Primero hago mi resumen y después hago la traducción. Que muy importante tenemos que retomar cuando estamos haciendo nuestra tesis doctoral, que nuestra forma de escribir tiene que ser una forma muy descriptiva de lo que estoy haciendo. Generalmente debemos de evitar las listas en esta parte del resumen y del abstract, y siempre tenemos que hablar en tiempo pasado. De hecho, todo el cuerpo del trabajo debe de ser en tiempo pasado. Hasta las conclusiones, ya nuestras conclusiones deben de ser en tiempo presente, porque es lo que hoy estoy concluyendo como investigador del problema que estoy llevando a cabo. Muy importante recordar que tenemos que mencionar máximo 5 palabras clave y mínimo 3 palabras clave. Y bien, para muchos alumnos, cuando les comentamos que tienen que hacer una introducción, dicen, ¿y qué es eso? ¿No? Hoy en la mañana tuve un invitado a mi clase de metodología de la investigación, un compañero de Brasil, y quiero comentarles que en Brasil una de las cosas que se hace primero es la introducción. En México generalmente lo hacemos al último, pero esta elaboración al último en ocasiones nos presenta muchos problemas, ¿no? Probablemente porque, insisto, nos hace falta este hábito de escribir, este hábito de darnos tiempo, sobre todo a los docentes, de sentarnos un poco. Por ejemplo, ahorita todo lo que vivimos con el COVID, ¿no? Sería maravilloso que pudiéramos dejar
ese legado para que vean en 100 años, en 50 años, cómo lo hicieron los maestros de México, de Sonora, de Sinaloa, de El Salvador, de Venezuela, para poder resolver esta problemática de COVID. Y bien, en esta introducción tenemos que señalar con mucha claridad y muy puntuales el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la relevancia de mi investigación y el objetivo que yo deseo lograr con esta investigación. Muy importante recordar que nosotros como escritores de nuestros trabajos tenemos que seducir al lector, tenemos que enamorar al lector. Si yo pongo una introducción fría, dura, sin esta parte emotiva, motivacional de por qué estoy haciendo este trabajo, con argumentos pertinentes, seguramente nuestro lector pues, le va a dar flojera leer el cuerpo del texto. Entonces, muy importante, cuando nos sentemos a hacer esta pequeña introducción, tenemos que hacerlo con mucha pasión, con mucho corazón, e intentar que estas 2 hojas o hoja y media o 2 hojas y media de introducción sean claras, sean con mucha pasión para que logremos que nuestro lector, repito, se anime a leer nuestro trabajo. Y para terminar en esta parte introductoria, en la parte final, tenemos que poner cuántos capítulos tiene mi trabajo, ¿no? El presente capítulo está elaborado, consiste en el desarrollo de 4 capítulos. En el primer capítulo se encuentra o se desarrolla el planteamiento del problema, en el segundo el marco teórico, etc. Tenemos en la parte final que decir qué va a encontrar el lector en nuestro trabajo. Y bien, pasamos al planteamiento del problema. Este planteamiento del problema también es muy importante. Sampieri dice que quien tiene el planteamiento del problema bien acotado y bien preciso, tiene un 90% de su trabajo de tesis. A lo mejor es exagerado, pero yo sí considero que teniendo claridad dentro de lo que yo voy a investigar, seguramente voy a navegar muy rápido por este camino de investigación. Recordemos que el planteamiento del problema surge a partir de la observación. Los que somos maestros de preescolar, primaria, secundaria y licenciatura, desde que nosotros nos paramos en nuestra aula educativa, reconocemos problemas, ¿no? De emociones, de aprendizajes, de socialización, de autoridad, de liderazgo, o sea, problemas en el aspecto educativo, hay muchísimos de dónde elegir. Recordemos entonces que si la detección de mi planteamiento del problema surge a partir de la observación, es muy importante que el investigador vaya o esté dentro de este contexto en donde va a realizar la investigación. Obviamente, ya detectado el problema, tenemos que pues, hacer una revisión de literatura científica relacionada con el problema de investigación que yo quiero elaborar y tendré entonces que acudir a, insisto, esta literatura científica para ver y para traerla y para discutir, incluso para cotejar con lo que yo estoy viviendo como problema en el momento en que me enfrento a él. Que muy importante de toda esta revisión científica, se recomienda que sea revisión científica actual, no mayor a 10 años, y muy importante, recordar que tenemos filósofos que obviamente pues, no tienen publicaciones de hace 10 años o artículos, sino que son 500 años antes de Cristo, pero que son importantes porque son clásicos para nuestros trabajos de investigación. Entonces,
Sócrates, Platón, Aristóteles siempre son bienvenidos a nuestros trabajos de investigación porque aparte les dan mucha solidez, ¿no? La cuestión ontológica, la cuestión del ser, del conocimiento del ser, es muy importante en nuestros trabajos de investigación. Efectivamente, ya detectado el problema, me voy a buscar literatura científica y empiezo a hacer algo que se conoce como revisión de literatura científica o revisión o realización del estado del arte. ¿Qué es hacer un estado del arte? Pues efectivamente es indagar, leer, meternos a hacer investigación y buscar qué estudios se han hecho relacionados a lo que yo quiero investigar. Efectivamente, hay trabajos que no hay investigación y hay trabajos que hay un montón de investigación, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje significativo, hay muchísimos trabajos a todo nivel, liderazgo, hay muchísimos trabajos, y bien, nos toca entonces a cada autor, a cada científico social hacer esta revisión de literatura. Obviamente nos vamos a marear porque hay un montón de información, pero nosotros tenemos que ir depurando esa información y solamente extraer lo más importante. Aquí en el tercer párrafo dice, el presente apartado debe tener el contenido de un mínimo de 10 artículos académicos arbitrados, tesis y libros en los últimos 5 años si estamos haciendo una maestría. Pero si estamos haciendo un doctorado mínimo, tenemos que hacer una revisión de 30 referencias relativas al trabajo que yo estoy investigando. Y fíjense qué interesante es esto, porque si yo traigo mis 30 referencias porque estoy haciendo un doctorado, esas referencias me van a permitir qué hizo ese científico social, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, qué quitó o qué nos dejó como cuidado. Si quieres hacer este trabajo de investigación, debes retomar esto, ¿no? Muy importante, en la actualidad, en la mayoría de las universidades que hacemos ciencia social, estamos citando estilo APA, estamos llevando a cabo ese estilo, pero yo entiendo que también hay otras universidades que están utilizando estilo diferente. Bien, entonces ya tengo mi planteamiento del problema, ya tengo mi revisión del estado del arte, ya tengo la parte de bien definidas, pues qué quiero hacer, en qué nivel lo voy a hacer, con qué miembros, ahorita vamos a ver con qué sujetos de investigación lo vamos a hacer, y eso nos va a servir para ir elaborando poco a poco nuestro marco teórico, que igualmente hay diversos autores que sustentan que el marco teórico, como su nombre lo dice, es la teoría en donde mi trabajo debe estar sustentado para demostrar o para resolver el problema que quiero yo resolver, pero también ese marco teórico puede estar acompañado de un marco conceptual en donde yo inserto conceptos importantes, pero también puede venir acompañado de un marco histórico, ¿no? Históricamente, ¿qué ha pasado con esa problemática que yo quiero ahora analizar y estudiar? Es decir, el marco teórico, que sería nuestro capítulo número 2, puede venir acompañado de un marco histórico, de un marco conceptual, de un marco referencial. Hablar del referente es hablar de esa parte normativa que sustenta lo que yo voy a presentar. El capítulo 3 nos habla de la metodología de la investigación y obviamente ya hablamos de los 3 tipos, cuántico, cual y mixto. Muy importante que en esta parte recordemos que de acuerdo al método que yo voy a utilizar
va a ser el grado idóneo de confiabilidad y de validez que tenga en mis resultados. Obviamente nunca va a ser lo mismo un estudio con enfoque cuantitativo a un estudio con enfoque cualitativo, incluso si lo hacemos en la misma escuela y con los mismos grupos. ¿Por qué? Porque la mirada que Esther tiene de cierto problema, si es una investigación cualitativa, va a ver desde su experiencia, desde su formación. No es lo mismo hacer una investigación, un maestro normalista, por ejemplo, a un maestro o a un licenciado en pedagogía o a un licenciado en educación. Cada quien tenemos miradas diferentes. Entonces es muy importante elegir esta parte de metodología que vamos a utilizar para que nuestro trabajo finalmente tenga un aporte científico a la sociedad del conocimiento que valga la pena. Dentro de esta metodología de investigación tenemos que cuidar mucho si nuestro estudio es exploratorio, si es descriptivo, si es explicativo. ¿Por qué lo elegimos? Nuestro estudio, por ejemplo, ahorita con el COVID se está haciendo mucho estudio exploratorio, porque como su nombre lo dice, estamos explorando algo que históricamente nunca habíamos vivido. A lo mejor había habido pestes y pandemias en otro tiempo, pero no había esta tecnología. Hoy es la primera pandemia que nos permite a los docentes utilizar la tecnología para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestras clases. Entonces, ese tipo de estudios es un estudio exploratorio. Descriptivo, como su nombre lo dice, voy a describir lo que yo observo como investigador. Y si mi estudio es también explicativo, entonces no solamente describo el fenómeno, sino explico el fenómeno. Es importante también considerar si mi estudio es experimental o no experimental, ¿no? Experimental, efectivamente, cuando yo tengo dos grupos y a un grupo le voy a dar ciertas características y a otro grupo nada. Y entonces voy a comparar, ¿no? Voy a comprobar si efectivamente este tipo de diseño experimental va a tener un tipo de logro con un grupo con otro grupo. Las categorías o variables que yo siempre he tenido como que mucho sesgo para que mis alumnos utilicen en un estudio cualitativo categorías y subcategorías, porque se me hace mucho más fácil el manejo de esa palabra. ¿Por qué? Porque en estudios cuantitativos tenemos variables independientes y variables dependientes y a veces es confuso. Entonces yo siempre he recomendado que para estudios cualitativos utilicemos categorías. ¿Y qué es una categoría? Es aquello que me va a permitir delimitar mi estudio. Porque imagínense, si yo hablo de aprendizaje, ¿cuántos tipos de aprendizaje hay? Pero si yo digo, no, va a ser un aprendizaje significativo, entonces estoy cerrando y estoy diciendo es aprendizaje significativo únicamente. Que puede ser también hacer estudio de aprendizaje memorístico, ¿no? A veces tenemos como que muy denostado el aprendizaje memorístico cuando sabemos que pues la memoria, según varios autores, no solamente es importante, sino es relevante para la vida del ser humano, incluso para la vida de nuestros alumnos. Y bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como investigadores? Generar nuestra pregunta de investigación, ya dijimos, a partir de la observación, y ya dijimos, tenemos que elegir cuanti o cual. Que muy importante, chicos, si es cuantitativa, generalmente la pregunta abro signo y digo, ¿en qué medida? ¿No? ¿En qué medida el aprendizaje es significativo o ha sido significativo en época de COVID con los alumnos de primero de primaria? No sé. Si es cualitativa, si yo quiero estudiar el fenómeno, entonces digo, abro signo y pongo de qué manera.
¿no? De qué manera han aprendido los alumnos de primer año de la escuela primaria tal. Es decir, tenemos que identificar el enfoque de estudio que vamos a hacer para crear la pregunta de investigación. Ya que tengo elaborada mi pregunta, elaboro mi objetivo, que es muy importante. Este objetivo tiene que ser elaborado con un verbo en infinitivo. Este objetivo tiene que llevar una relación directa con mi pregunta de investigación y directa con mi título de investigación. A esto en investigación le llamamos alineación de concepto. Mi título, mi pregunta, mi objetivo, mi marco teórico está hablando exactamente de los mismos términos. Obviamente los objetivos expresan metas y expresan resultados esperados de la investigación. Aquí compartí una breve lista, obviamente van a encontrar muchas más, pero si mi tipo de estudio es exploratorio, puedo poner conocer, definir, describir o detectar. Recuerden, cuando no ha habido estudios, cuando es la primera vez que yo voy a hacer un estudio, se llama exploratorio. Si mi estudio va a ser nada más de descripción, coloco analizar, calcular, caracterizar o clasificar. Y si mi estudio es explicativo, puedo utilizar cualquiera de estos cuatro verbos. Obviamente, utilicen solo uno. Si ustedes utilizan 1, 2, 3, tenemos muchísimo trabajo y no nos da la vida para acabar esa investigación. Dentro de nuestras variables, ya decíamos, tenemos variables en investigación cuantitativa y en investigación cualitativa. En la cualitativa tenemos variables nominales y ordinales. Como ejemplos de nominales es preguntar de qué género eres, a qué religión perteneces, cuál es tu lugar de nacimiento. En variables ordinales, ¿cuál es tu escolaridad? ¿Qué grado de satisfacción tienes al estudiar, por ejemplo? ¿Y qué intensidad de dolor tienes? ¿Qué serían ejemplos de variables cualitativas? Si mi estudio es cuantitativa, entonces tendré variables discretas y variables continuas, ¿no? Dentro de las discretas, el número de docentes, el número de alumnos, el número de grupos, y dentro de las variables cuantitativas tendremos continuas, por ejemplo, la altura, la edad y el peso, que a veces son recomendados. Bien, otro numeral muy importante que hay que poner en este tercer capítulo de metodología son mis sujetos. Tenemos que especificar cuántos sujetos son. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, edad, género, nivel socioeconómico, qué idioma hablan, etcétera. Muy importante hacerles saber a todos nuestros sujetos de investigación que lo que ellos nos expresen en una entrevista, en una narrativa o en un cuestionario, tiene que estar de absoluta confidencialidad. Ya tengo mis sujetos de investigación, pero ¿cómo los voy a elegir? Tenemos selección aleatoria, tenemos selección por racimos o tenemos selección probabilística, no probabilística. Por ejemplo, si siempre también es como un tip de investigación, tengo una población de docentes de la escuela primaria tal. Quiero investigar sus estrategias de cómo enseñaron en época de COVID. Yo puedo trabajar los 30 maestros o puedo trabajar una muestra. Esa muestra puede ser del 30%. Si tengo 30 y es el 30%, serían con 9 maestros que me contesten mi instrumento de investigación. Si es cualitativa, tengo información y me va a sobrar mucho. Obviamente, si son investigaciones cuantitativas, pues son investigaciones que podemos aplicar en una escuela completa, en una colonia, en un pueblo o en un país.
Tenemos diferentes técnicas, una de ellas es la observación, otra la entrevista, otra la escala de valores y hay un sinfín. Tenemos también diferentes instrumentos de investigación que pueden servirnos para nuestra investigación. Un instrumento que generalmente utilizamos es efectivamente la observación. Otro instrumento, perdón, es la elaboración de un cuestionario, pero recuerden que nuestro cuestionario, si yo lo elaboro, tiene que ser validado por un experto. Y un experto no necesariamente tiene que tener doctorado. Un experto puede ser cualquier maestro o cualquier trabajador que tenga experticia en eso que yo quiero investigar. Y muy importante, si yo voy a aplicar un instrumento que ya se validó en España, por ejemplo, pero ese instrumento yo lo voy a aplicar con chicos mexicanos, tengo que ver qué adecuaciones voy a hacerle a este documento, porque obviamente nuestra población mexicana es distinta a la población española. Estos instrumentos, ya que fueron validados por los expertos, tenemos que pilotearlos, tenemos que aplicarlos para ver si aplicando me están dando las respuestas que mi trabajo de investigación requiere. Si no me están dando las respuestas que mi trabajo de investigación requiere, entonces puedo matizar, puedo reestructurar, puedo aumentar o quitar para que efectivamente nuestro instrumento logre el objetivo que pretende la investigación. ¿Ok? Para esto, pues hay procedimientos. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya rebasé el tiempo, pero bueno, voy a compartir con ustedes este PowerPoint. Se lo voy a hacer llegar a la doctora Teresita para que puedan tenerlo ustedes, ¿no? En esta parte de procedimiento tenemos que considerar el espacio, la cantidad, la duración, los intervalos de tiempo y tenemos, repito, ser muy descriptivos con lo que estamos haciendo. Si mi instrumento de investigación yo lo aplico antes del recreo a los niños, seguramente si lo aplico a las 8 de la mañana me va a dar resultado diferente. Aplicarlo a las 8, aplicarlo después del recreo, aplicarlo antes, va a tener un sesgo la información que yo recupere. ¿Por qué? Por el estado físico y de ánimo que tienen nuestros alumnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El último capítulo, el capítulo que por ahí dicen nos saca más canas verdes y nos lleva mucho más tiempo, es efectivamente ya apliqué el cuestionario, ya traje mi pesquisa de investigación y ahora ¿qué hago con ello? Este análisis de cuestionarios, este análisis de resultados, efectivamente tiene que ser acompañado por una serie de tablas, de figuras, de gráficas, que de acuerdo a la técnica que tú apliques para poder analizar estos resultados es lo que te va a dar pues como conclusión, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hacer un análisis de resultados con la técnica textual discursiva, hacerlo con la técnica del discurso. Es decir, tengo como investigador que ponerme a revisar cuáles técnicas existen para poder hacer este análisis de resultados y elegir la que yo crea que me va a dar mejor, pues ahora sí que mejor resultado al analizar los resultados de estos cuestionarios. Una técnica que yo recomiendo es la técnica de análisis discursivo, técnica de análisis textual discursivo, que nos permite, por ejemplo, si nuestro sujeto de investigación dijo no en la respuesta, pues ¿qué hay detrás de todo ese no? ¿No? ¿Por qué me puso no? Y si me puso sí, ¿por qué sí?
Muy importante, tenemos que retomar que en nuestro análisis de resultados tenemos que hacer una discusión y es ahí donde jalamos la teoría, la traemos para acá y al hacer ese análisis, esa triangulación entre lo que yo encontré, que dijeron mi sujeto 1 o nuestro sujeto 5, y lo que dice la teoría y lo que yo considero, estoy haciendo una triangulación y tengo que hacer una discusión de, es más, contrastarla con mi hipótesis o con mi supuesto para poder hacer una interpretación lógica de esto que estoy obteniendo. No quiero asustarlos, esto es una maravilla, es hacer investigación, creo yo que es algo maravilloso, no solamente en cuestión educativa, sino en todas las áreas de conocimiento. Conlleva mucho tiempo, sí. Este capítulo en especial es un capítulo en donde tenemos que dedicar horas enteras y de verdad dedicarle porque, bueno, ahora con la tecnología tenemos la ventaja de que mandamos nuestros cuestionarios vía online, eso también lo tenemos que escribir, porque ya cada sujeto escribe y lo único que yo tendría que hacer es jalar para acomodar en tablas y para hacer la discusión de esto que estoy obteniendo por pregunta de cada cuestionario que aplique. Muy importante entonces recordar que nuestra triangulación con la teoría es importante, pero también es muy importante la cuestión de discusión, ¿no? Si esta parte, cuando yo estoy haciendo análisis, cuando yo encuentro, bueno, porque estos, por ejemplo, se han encontrado diferencias entre apreciaciones de mujeres y de hombres, ¿no? ¿Por qué pensamos diferente los hombres de las mujeres? Y ahí entra la parte de discusión que tenemos que hacer como investigadores, repito, con la cuestión de la literatura consultada. Que es muy importante reconocer que nuestro estudio tiene que tener limitaciones, muy importante reconocer que nuestros estudios y más en investigación cualitativa no se pueden generalizar. ¿Por qué? Porque cada casa, cada familia, cada escuela, cada maestro, pues somos diferentes, únicos e irrepetibles. Tenemos que considerar para estas limitaciones las siguientes preguntas, que aquí se las voy a compartir, se las voy a dejar, y con eso termino pues la presentación del trabajo del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que quisieran compartir. Muchas gracias, doctora. Le voy a pedir, por favor, dejar de compartir su pantalla para proceder a una breve serie de preguntas y respuestas que usted tendrá bien otorgar a quien quiera realizar una pregunta. Estamos en ese momento, les solicito que sigamos con los micrófonos cerrados. Quien quiera abrir su cámara, poderlo hacer y que levanten la mano para poder hacer alguna pregunta. Estaremos en una ronda de 3 o 4 preguntas con las respuestas correspondientes. Adelante. Puede ser pregunta o comentario, ¿de acuerdo? Tengo aquí en el chat a Leo Mendoza, doctora, que nos dice que excelente su participación y le envía saludos. Gracias, mi querido Leo. ¿Alguien que quiere? Maestro Austreberto, por favor, doctor. Lo escuchamos. Mi comentario es, mi participación es para felicitar a la doctora Esther Caldiño Mérida, para felicitar al cuerpo directivo del 6 por esta invitación. Una persona de la cual tenemos mucho que aprender, ¿verdad?
y siempre con una disponibilidad y con unas ganas de participar, ¿sí? Y de compartir sus experiencias. Yo creo que esta no va a ser la primera vez, ¿verdad?, que nos acompaña. Darle la bienvenida, ¿sí? Esther, yo la conocí en 2011. Tuvimos ahí una participación muy importante, una experiencia con mucho aprendizaje, y nos hemos seguido tratando, ¿verdad? Entonces es una forma, ella tiene un lema que yo se lo copié. Acuérdense que yo soy copión de lo bueno. Ella dice que el compartir, ¿verdad? ¿Sí? El hecho del compartir el aprendizaje, pues nos hace más preparados, ¿verdad? ¿Sí? Se refiere a eso, su dicho ahorita se me fue, ahorita lo va a retomar ella, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, muchos de estos compañeros y alumnos de doctorado, estas oportunidades, ¿verdad? De crear lazos, de crear redes en este sentido de aprendizaje con compañeros no solo de nuestro país, sino de otros países de los cuales podemos aprender, y que estoy seguro de que si les hacemos la invitación, también nos pueden acompañar, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenida, Esther. Gracias, mi querido Austria. Efectivamente, mi lema, y no mío, porque yo también lo aprendí en Israel, es que cuando compartimos, inspiramos. Y efectivamente, chicos, en esta aula habemos jóvenes y no tan jóvenes. Yo lo único que quiero compartir es que haciendo investigación educativa me ha llevado a conocer muchas partes del mundo. Es decir, hagámonos el propósito. Obviamente ahora que salgamos de pandemia, yo siempre he sido en la idea que tenemos que participar mínimo en 2 congresos, uno internacional y uno nacional. Y si yo llevo mi trabajo a Argentina, por ejemplo, pues voy a conocer a Argentina. Tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam, una maravillosa experiencia de estar en Brasil. Y cuando tú entras a un salón de clase con niños, en mi caso de primaria, que siempre se me hace chinita la piel, ¿no? Cuando visité Cuba y cuando vi cómo estaban aprendiendo los niños, bueno, ¿qué les digo de Paraguay? ¿No? Una pobreza extrema. Y nosotros, que tenemos muchísimas cosas en México, no las aprovechamos. Entonces, ojalá, yo espero que esto que compartí el día de hoy, lo podemos aprender en San Goble, ¿no? Porque hay de todo. Yo le busco qué es una categoría y me lo da, qué es un planteamiento de problema y me lo da, qué es un marco teórico y me lo da. Lo que creo yo que beneficia en esta parte de pláticas es que nos podamos inspirar, ¿no? En que nos podamos contagiar, en que efectivamente no solamente México, sino el mundo necesita de esa parte de inspiración para poder cambiar el mundo. Entonces, ojalá, agradezco infinitamente nuevamente la invitación a Tere, a Maribel, a Austria, que conocí a Tere por Austria, y que en poco tiempo quienes estén, es más, el reto no es terminar un doctorado, es vamos por el postdoctorado, ¿no? Y seguramente después habrá más, seguramente hacer un libro, seguramente sembrar un árbol, o sea, ¿cuántas cosas podemos compartir para hacer de este mundo mucho mejores cosas? Pero bueno, ya estoy romántica y cuando se es romántico como maestro nunca se acaba. Muchas gracias, Esther. También te quiero decir que Filemón Ramírez te manda saludos. Leo también. Blanca Refugio, nuestra querida compañera, te manda saludar y felicitar. El doctor Jesús Miranda Esquer, una excelente participación, un planteamiento muy didáctico en su abordaje. Filemón nos comenta una excelente ponencia y se requiere de verdad una investigación minuciosa sobre cómo se está llevando a cabo la educación
en tiempos de pandemia sería un buen tema para trabajar. El doctor Juan Antonio Luévanos Raimundo, con agradecimiento felicito esta enriquecedora participación, saludo a la ponente, muchas gracias al cuerpo directivo, la doctora María Jesús, gracias, sin duda una exposición muy puntual, destacando los aspectos centrales que se requiere atender al abordar un trabajo de investigación. Gracias por su tiempo y disposición. Alumna Sofía Acosta, muchísimas gracias, doctora, excelente participación, información muy clara. ¿Qué recomendación nos podría brindar para realizar un trabajo de investigación con un enfoque mixto, Esther? ¿Recomendación en cuanto a temas? Sí. Bueno, yo creo que la temática tiene mucho que ver con la parte personal. ¿Qué te interesa aquí? Muy importante, hacer una tesis es como hacer un bebé. Lo tienes que hacer con amor, con entrega, con pasión. Si tú eliges una temática porque es la de moda, malo. Nuestra temática tiene que ser con qué te identificas. Por ejemplo, a mí me mueve mucho la cuestión emocional, ¿no? ¿Cómo estamos los maestros? Porque los maestros tenemos un sinfín de problemáticas económicas, laborales, familiares, y bueno, ¿qué les cuento si sabemos tanto de nosotros? A mí me interesa mucho estudiar la cuestión emocional y si antes me interesaba, hoy con COVID, mucho más. Pero hay personas, por ejemplo, que se identifican más con la cuestión del liderazgo. El liderazgo también sería muy importante. ¿Qué papel jugó hoy el directivo en esta parte virtual con su personal docente? ¿Qué hay con esa parte, no? ¿O qué papel jugó el maestro en esta interacción áulica como líder? ¿Qué papel jugaron nuestros jefes de sector, ¿no? Aquí tenemos a Blanquita, porque fueron determinantes, fueron una pieza clave para éxito. Y tenemos también aquí a Luz Marina, jefa de jefas en Sinaloa, y que jugaron un papel determinante como líderes. Pero, insisto, la temática que tú quieras abordar, hay un sinfín. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Con autoridades, con padres, con alumnos, con maestros? Y dependiendo con quién quieras, identifica, busca, párate un día en tu salón, en tu aula, en internet, y ve cuántos problemas tenemos, ¿no? Cuánta frustración hay, cuántos memes vimos de maestras que eran violentadas enfrente de la clase y que decían, amor, déjame terminar mi clase y ahorita me golpeas casi, ¿no? Entonces dices, eso es un problema social que tenemos los maestros y que estamos viviendo. ¿Qué propones para solucionar? Porque algo muy importante, maestros, no solamente hay que ver qué problemas hay, porque hay un montón. ¿Qué propones? ¿Qué propuesta de intervención docente propones para tratar de minimizar esa problemática? Creo yo que eso también es muy importante, porque a veces nuestras tesis doctorales son maravillosas, pero no aportamos una propuesta de intervención docente que podamos mejorar, ¿no? Entonces, Muchas gracias, doctora. Continúo, Zaira Zamora le manda felicitar. La doctora Guadalupe Murillo, felicidades doctora, muy amigable el contenido de esta plática interesante. La maestra Gina Larisa Medina, gracias por compartir las experiencias y aprendizaje de su investigación, que continúe compartiendo con nuestra institución este tipo de conversaciones para motivar a más docentes a presentar y preparar sus investigaciones. Felicidades y muchas gracias. Blanca Julia Vélez, felicidades doctora, excelente exposición, saludos a todos. Maestra Sujei Tacho, muchas gracias por compartir sus experiencias, excelente ponencia. Claudia Janet Valenzuela, excelente ponencia, saludos doctora. El doctor Eduardo Ignacio Moreno, muchas gracias y felicidades, información muy puntual y muy clara. Manuel, excelente ponencia, muy importante tener claros los aspectos de un trabajo de investigación educativa. Denise Rosas, doctora Esther, muchísimas gracias por su conocimiento, por compartir su experiencia de investigadora.
Y tenemos a Luz Marina Payán, nuestra querida Luz Marina, que tiene una pregunta o un comentario. Le vamos a solicitar, por favor, que sea en el marco de la brevedad. Sé que tienes muchas cosas muy importantes que decir, Marina, pero estamos ya en el filo del cierre de esta actividad académica para que podamos también leer el reconocimiento que la institución tiene para la doctora y unas palabras de despedida de nuestra máxima autoridad, la directora general, la doctora Maribel Salas. Adelante, Luz Marina, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, Teresita. Pues encantadísima de estar con ustedes de nuevo en este grupo, aprendiendo, siempre se aprende. Decirles a todos los compañeros, tanto pues mis amigos de viaje, como decía Auste, como decía Esther, esta participación que ha tenido Esther de manera magistral, decirle pues que no se canse de hacerlo, que no se canse de motivar pues a todos nosotros, a todos los que hoy estamos reunidos aquí. Creo que hacemos investigación siempre, desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos diariamente, y esta manera tan sencilla, tan práctica, con tanta facilidad que nos ha compartido Esther, pues nos hace recordar esos manuales y grandes libros de metodología de la investigación que ella en una hora lo resumió de manera magistral. Felicitaciones pues a los directivos, a ustedes, Teresita, como organizadores de este tipo de evento. Pues qué decir, yo me quedo extasiada y con mucha alegría de volver a verlos y de que sigan haciendo estas acciones tan importantes y tan relevantes para todos. Muchas gracias, un placer, abrazos, salud y bendiciones. Muchas gracias, Luz Marina. Doctora, pues permítame leer la constancia de su participación, que el Centro de Estudios, permítame hacerlo en grande, el 6, Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, otorga la presente constancia a la doctora Esther Caldiño Mérida por su generosa participación al impartir la conferencia Cómo elaborar un documento de investigación educativa en el marco del periodo de clases correspondiente a verano 2021 en Hermosillo, Sonora, México, a 13 de julio de 2021. Lo firma nuestra directora general, la doctora Maribel Salas Naveja. Tiene el QR que certifica nuestra validez ante las autoridades oficiales y el sello de nuestra institución. Se lo haremos llegar, doctora, primero en digital y posteriormente esperamos muy pronto, tanto la directora como su servidora, ir a visitarla a su hermoso estado de Veracruz, ¿verdad, doctora? ¿O está en Ciudad de México? Ciudad de México, Tere. Estamos en Ciudad de México y siempre serán bienvenidas. Muchas gracias. Y ahora le pedimos a nuestra querida doctora Maribel Salas que dé las palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, Teresita. Sin duda alguna, la generación del conocimiento es una tarea sustantiva de los posgrados de nuestro país. Y es aquí donde la investigación educativa toma gran importancia como una poderosa herramienta para el desarrollo y perfeccionamiento del sistema educativo. La doctora Caldiño Mérida nos ha explicado de forma muy ejecutiva, muy sencilla, muy didáctica, cómo realizar investigación educativa. Creo que hasta nos pareció algo fácil y maravilloso, como lo comenta ella. Muchas gracias, doctora, y espero que esta conferencia sea la primera de un trabajo colaborativo entre el Centro de Estudios Educativos y Sindicales y usted. Y agradecimiento a todos los que estuvieron presentes en esta videoconferencia, y esperamos contar con ustedes en los próximos eventos académicos de nuestro centro de estudio. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y no podemos dejar pasar que durante esta tarde tuvimos un total de 63 asistentes, los cuales estuvieron con una presencia muy constante. Es hasta apenas hará unos 5 o 10 minutos que nos quedamos con 58, lo cual quiere decir
que fue del agrado, pero sobre todo del interés de la manera del abordaje. Muchas gracias, ya lo dijo nuestra directora. Seguimos en el camino de la construcción de conocimiento y compartirlo. Pues no nos queda otra cosa más que les pido abrir los micrófonos y despedirnos de la doctora y vernos muy próximamente en cualquier otro evento académico. Abrimos micrófonos para desearnos una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los demás por la invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.